nuestro tema de hoy, la densidad. Y para comprender la densidad, entonces necesitamos volver a repasar ese concepto de el átomo, que ya lo venimos conociendo desde hace tiempo, desde que estábamos en clases presenciales, habíamos mirado de que esta partícula es realmente bastante pequeña, pero que hace parte de todas las cosas que nos rodean, desde el aire, el agua, la tierra, un cuaderno, un lápiz, su propia piel, sus propios huesos. Todo esto hace parte del átomo. Y sí, esto toca tenerlo en su cuaderno. Acuérdense que siempre hay que hacer un resumen de lo que yo estoy hablando. Usted hace su resumen, saca sus ideas principales y luego usted investiga un poquito más. Siempre hagan eso. Si no se acuerdan de algo, pues van y miran el video para acordarse de que yo hablé y también copian eso en su cuaderno y mandan la foto de eso. Listo, entonces, sí, ya sabemos que el átomo hay dos partes principales. La primera, pues obviamente es la más pequeña que está dentro del átomo, es el famoso núcleo, que lo componen dos partículas, ya sabemos, protones y neutrones. Y en la parte exterior, girando, se encuentra nuestro famoso electrón. Como todos sabemos y lo vimos en clase pasada, la naturaleza trata de que estén en equilibrio. La naturaleza siempre le gusta el equilibrio de todas las cosas, que no haya desorden. Entonces, en la naturaleza, si hay un electrón dentro de un átomo, debe haber un protón. ¿Sí? Si hay un electrón por acá, si hay un electrón, debe haber un protón. Y si hay 5 electrones, tienen que haber 5 protones, porque tienen que estar en equilibrio. Volvemos a decir lo mismo, porque recuerdan ustedes que para que se produzca energía eléctrica, tiene que haber desequilibrio. Siempre había que haber uno más, uno menos, para que la corriente comenzara a fluir, a moverse. Pero pues en este caso no podemos hacer eso. Señor Palacio Muñoz, ¿puede eh, cerrar por favor su cámara? ¿Es tan amable? Gracias. Muy amable. Entonces, siempre el número de electrones debe ser igual al número de protones. Siempre, siempre. Entonces, recordemos eso, no nos olvidemos. Y pasa algo también bien interesante, que entre más electrones y más protones tiene, pues el átomo se vuelve más grande y se vuelve más pesado. Entre más electrones tenga y más protones tenga, va a ser más grande y más pesado. Entonces, un átomo que tenga un electrón y que tenga un protón va a ser pequeñito comparado con uno que tenga 5 electrones y 5 protones, va a ser más grande y por lo tanto va a pesar un poquito más. Entonces, el tamaño y el peso dependen de la cantidad de electrones que tenga el átomo o la molécula. Listo. Entonces, miremos aquí en la tabla periódica, que eso es cierto lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí tenemos un caso bien interesante. Miren ustedes, aquí tenemos nuestro famoso hidrógeno, que es la primera, pues, de todas estas partículas, es el hidrógeno. La primera de estas partículas, el hidrógeno, y ustedes lo pueden observar. Él solamente tiene un electrón. Aquí está, un solo electrón. Y por lo tanto tiene un solo protón. Si lo comparamos, por ejemplo, con el carbón tiene acá afuera 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones y por lo tanto tiene que tener 6 protones. Pero si usted compara el carbón con el hidrógeno, pues este es más grande. El carbón es más grande. Miren ustedes, tiene dos órbitas. Este nomás tiene una solita, una sola órbita. Y fuera de eso, este tiene 6 electrones, 6 de color rojito. Este tiene uno solito, entonces es más pequeño. Por lo tanto, el carbón, un trozo de carbón, obviamente pesa más que el hidrógeno. Y así mismo va pasando con todos. Mire, hay unos súper pesados. Por ejemplo, el calcio es muy pesado comparado, por ejemplo, con el oxígeno. El oxígeno no es tan pesado.
tiene menos electrones y por lo tanto menos protones. Entonces, dependiendo del número de electrones, eso es la ley, dependiendo del número de electrones y protones, así mismo es el tamaño del átomo y así mismo es como pesa. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que tener claro en esta parte de la densidad. Que el número de electrón y protón, eso hace que sea más pesado o más grande. Bien. Entonces, veámoslos ahora por tamaño. Aquí está la tabla periódica. Y como pueden ver los tamaños, pues eso, todo lo que dijimos es cierto. Miren, por ejemplo, el hidrógeno, vea, es pequeñito. El hidrógeno es muy pequeñito si lo vamos a comparar, por ejemplo, con el hierro. Sí, es grandísimo. El hierro es como que fuera un planeta y el hidrógeno como que fuera un satélite, como la luna alrededor de él. Entonces, por esa razón, miren ustedes, acá el oxígeno también es pequeño, mírenlo, es pequeño el oxígeno comparado con el hierro. Entonces, ¿cuál de los dos pesará más, el oxígeno o el hierro? Obviamente el hierro pesa más que el oxígeno. Si usted quiere, lanza un pedazo de hierro al aire y se cae, se va para el piso, porque pesa más que el oxígeno. Es más grande el átomo que este de oxígeno que es pequeñito. Y miren, por ejemplo, el helio es más pequeñito que el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo mando inflar un globo con helio, ¿qué le va a pasar cuando lo suelte? Sale volando, sube completamente porque él pesa menos que el oxígeno. Entonces, como él pesa menos que el oxígeno, puede flotar. Pero el hierro no flota, el hierro se va hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Entonces, mire por ejemplo este material que se llama cesio. Es inmenso el átomo. Eso significa que ese material debe pesar mucho, mucho más que el hierro. Y mucho, mucho más pesa que el oxígeno. Entonces, dependiendo del número de electrones, aquí 55, acá solo hay 8, asimismo va a ser el tamaño y el peso de todos los materiales que componen la naturaleza. Nunca lo olviden. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un átomo y una molécula? Sí, ellos tienen una diferencia. Es muy sencilla, que yo creo que eso ya lo vieron con el profesor de Cortés, ¿no? Si aquí tenemos un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno y otro de oxígeno, cuando se unen forman una molécula, que en este caso es la molécula del agua, ¿no? Es la molécula del agua, que es 2 de hidrógeno, H2, miren, 2 de hidrógeno hay aquí, una de hidrógeno, 2 de hidrógeno y una de oxígeno, que es esta grande que está acá. Entonces, entre esos tres conforman una molécula. Como ya dijimos, el átomo de hidrógeno, pues pesa poquito, el de oxígeno pesa más que el de hidrógeno, porque tiene más electrones, pero cuando todos se unen en una molécula, pues imagínense, va a pesar muchísimo más. Entonces siempre una molécula pesa más que un átomo. Siempre. Una molécula es más grande que un átomo. Siempre. No se les vaya a olvidar. Siempre. Esa es otra ley que tiene que ver con la densidad. Entonces, si nosotros miramos nuestra molécula, que está qué bonita, la del oxígeno, así se ve, así se ve. No se va a ver con estas órbitas, ¿no? Sino que se ve así como tres figuritas pegadas. Esa es nuestra famosa molécula de agua. Esta es la molécula del agua, esta que aparece acá en esta figurita. ¿Listo? Entonces, una molécula, siempre no vayan a olvidar eso porque eso es una ley de la física. Una molécula siempre es más grande y siempre pesa más que un átomo. Siempre va a ser así. Esa es una ley de la naturaleza. Entonces miremos diferentes tipos de moléculas. Aquí hay diferentes tipos de moléculas. Entonces aquí tenemos la de hidrógeno, la de oxígeno, la de fósforo, el sulfuro, la molécula del agua, la del dióxido de carbono y la del azúcar en forma de glucosa. Entonces, pues, ¿cuál de todas pesará más? Es obvio que esta que está por acá, ¿no? La más grandota.
Entre más grande, pues va a pesar más, tiene más átomos. Y son átomos grandes, ¿no? Que pesa cada uno mucho. Mientras que pues el hidrógeno, miren, es pequeñita, no pesa mucho. Es una molécula pequeña que no pesa mucho. Entonces ahora sí miremos nuestro concepto de densidad. La densidad, entonces, depende del tamaño de los átomos que están unidos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si los átomos están muy unidos, como está en esta figura, están pero pegaditos el uno al lado del otro, el estado se llama estado sólido. Si están un poquito más separados, o sea, se van separando, hay una distancia entre ellos y eso va a depender de su tamaño, se llama estado líquido, y que si están muy separados, completamente separados, ese estado entonces lo llamamos estado gaseoso. Entonces, imaginémonos que tenemos aquí nuestras moléculas de agua. Aquí están las moléculas de agua, todas juntas. H2O, tenemos varias. Cuando las moléculas, entonces si yo llego y las reúno bien, las pego todas una pegadita de la otra y hago esto, entonces, ¿qué he convertido la molécula? La convertí en hielo, la volví sólida, pasó al estado que se llama estado sólido, porque, miren, las uní completamente. Entonces, en ese momento, las convertí al estado sólido que tiene unas características de densidad. Estado sólido, dice, poca distancia entre las moléculas, quiere decir que es más denso. Aquí es más denso porque la distancia es mínima. Eso quiere decir que hay más moléculas en menos espacio. Hay 4, miren, en este espacio pequeñito, es un espacio pequeño, aquí están reunidas 4. Entonces eso quiere decir que están bien uniditas, son densas. Hay más moléculas en menos espacio. Ahora si le decidimos empezarlas a separar un poquito, pues imagínense, ya no están tan unidas, las pongo como así, con una distancia más o menos, las voy colocando así. Quiere decir que ya no están en estado sólido. ¿Sí? En este momento, como ya les di un espacio entre ellas, ya las convertí en otro estado, que es el estado que se llama estado líquido. Y miren que se aumentó el tamaño, ¿no? El espacio que estábamos llenando, que antes pues, voy a volverlo a escribir, el espacio que estábamos llenando, miren, se aumentó de aquí, que era este espacio pequeñito, y nos tocó ocupar un espacio más grande, porque las moléculas se separaron, o sea, entre ellas adquirieron más distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que a más distancia, menos denso, se volvió menos denso, quedó más espacio vacío en medio de las moléculas, son menos densas. Y ahora vamos al tercer estado. Resulta que ahora yo cogí las moléculas de agua y las, mejor dicho, las separé, pero muchísimo, completamente separadas. ¿Eso qué hizo? Que el espacio en el que ellas se encontraban cambiara totalmente y miren ahora el espacio, es inmenso. Se volvió muy grande el espacio donde tienen que estar las mismas 4. Miren que no hemos cambiado de cantidad, no hemos cambiado de peso. Lo que estamos cambiando es el tamaño, la distancia de separación entre las moléculas. Entonces ahora mucho más distancia, mucho menos denso. O sea, este es el menos denso de todos, ¿sí? Porque está ocupando mucho espacio con poquitas moléculas. Y pues ya ustedes lo conocen, se llama estado gaseoso. Entonces, la densidad tiene que ver con la distancia entre las moléculas. ¿Sí? La densidad tiene que ver con la distancia entre las moléculas. Entonces yo digo, ay, eso es muy denso. Es porque debe ser un metal, debe ser algo sólido. Y si yo digo, ay, no, eso no es denso, eso es poquito denso, es porque debe ser un líquido o debe ser un gas, ¿sí? Que no está muy lleno de moléculas, están separadas, están separadas. Entonces, nosotros hicimos un experimento de densidad donde estábamos probando esta cualidad. Para eso,
pues yo les mandé a construir un densímetro que simplemente era coger un pitillo, ponerle unas marquitas y un poquito de plastilina abajo, y para que no se fuera a caer, uno le colocaba por dentro una puntillita para que cogiera peso. Y yo les dije, y ya muchos me mandaron en la foto de este experimento, los felicito, y aquí comprobamos la densidad. Recuerdan que dijimos que la densidad de los líquidos, las moléculas están más o menos separadas, entonces están así como está aquí en esta figura, la que les estoy indicando acá. Las moléculas están un poco separadas. Las preguntas las hacemos al final. Espérate, yo termino aquí, ya vamos a terminar y hacemos las preguntas. Entonces, como las moléculas están así separadas, es diferente a cuando yo les agrego sal. Cuando yo le agregaba sal al agua, que es este caso que está acá, las de color naranja son las que son de sal y las de color azulito son las de agua. Miren ustedes, acá quedaron más junticas, todas, ¿sí? Entonces aquí se volvió más denso. Aquí es más denso. Ahí están las moléculas más juntas. Mientras que acá es menos denso. Están las moléculas más separadas. Entonces, cuando usted coloca el densímetro aquí en menos denso, miren, se va al fondo casi. Se va al fondo el densímetro porque no hay quien lo sostenga. Porque las moléculas están tan separadas que él se puede ir metiendo por el medio de las moléculas y simplemente funciona. Pero cuando ya le echamos sal, entonces hicimos que se volviera más denso, más denso. Claro, las moléculas ya no lo dejan llegar al fondo, él se queda aquí. El densímetro no se hunde hasta el fondo, sino que queda flotando un poquito más. ¿Y eso qué quiere decir? Que las moléculas no lo dejaron pasar porque estaban muy junticas la una con la otra y no le dieron el espacio suficiente para que pasara. Entonces el densímetro nos mide los líquidos con diferentes densidades y las marquitas eran para ver qué líquido era el que estábamos utilizando. Cuando era agua, casi que se va hasta el fondo, y cuando es agua con sal, pues flota un poquito más. En el mundo real, quiere decir que si tú te vas a nadar a una piscina o a un río donde no hay sal, tú te vas al fondo, te hundes completamente. Pero si tú te vas a nadar al mar, que en el mar hay harta sal, tú flotas más fácilmente, no te hundes. Es decir, una persona que nada en el mar es muy difícil que se ahogue porque la sal lo ayuda a flotar, a sostenerse, mientras que una persona que se vaya a nadar a un río, a una piscina, se puede ahogar más rápido porque pues, ¿quién lo sostiene si las moléculas están tan separadas? Para la próxima clase, nuestro experimento es este. Se llama el barómetro y nos va a ayudar a medir la presión atmosférica. ¿Y por qué es tan importante medir la presión atmosférica? Porque es la que nos va a decir cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Y eso lo vamos a ver. Yo les voy a dejar todo este material en la página www.9fisicolaya.com para que ustedes entiendan y comprendan cómo funciona el barómetro y cómo el barómetro nos puede indicar si va a llover o no va a llover.